Pues mire usted lo que queda de la bien llamada zona de tolerancia en la calle Quesada, en Río Verde, San Luis Potosí. Pues hace 40 años, 50 años, era la orilla de Río Verde. Pues allá lo único conocido estaba, pues yo creo que el ISSSTE en algún momento, y hasta ahí párale de contar. Me acuerdo, maestro, que iba con mi mamá en los 80s allá al ISSSTE y le decía, pues uno pues, inocente, ¿verdad? Mamá, ¿qué hay para allá? No estás molestando, niño, luego te digo. No preguntes. Ella misma se hacía de delito, ¿no? En ¿Sí? el sentido de decir qué pasaba allá. Yo descubrí hasta 5 o 6 años después. Pues quedan ruinas, maestro. Bienvenido aquí. Ya le doy la bienvenida porque usted ya es parte de nosotros. Pues quedan ruinas de lo que se bien llamó la zona de tolerancia, maestro. Fíjate, y ahorita está bonito, ¿eh? Antes estaba muy tenebroso porque para llegar por la calle del Bosque, árbol con árbol, se topaba y la noche era una oscuridad. Daba miedo, la gente le daba miedo pasar por la Quesada, por ese tipo. Y ya llegando a la zona, ya se cambiaba de cuenta el ambiente completamente. Sí, de luces, parecía Las Vegas rioverdense, maestro. Sí, incluso podemos analizar que algunas construcciones datan de los 50, sí. Porque es cuando 50, 52, cuando empiezan a construirse, ahora sí en forma la zona de tolerancia. ¿En qué año? Dentro del 50 a 52. Estaba el presidente municipal, don Pedro Hernández de la Vega, inclusive dueño de este espacio donde estamos ahorita. ¿Ah, sí? Fue dueño, sí. Oiga, el Princes y todos esos lugares. A este hombre le costó la presidencia municipal hacer la zona de tolerancia. Sí, porque la gente no quería que se fuera de ese espacio. ¿Entiendes? Inclusive ir a la zona de tolerancia que estaba en la calle, pues vamos a decirlo, entre Aldama y Bravo, por la Morelos, ahí estaba. Sí. Había un lugar, una cantina, un lugar, ¿verdad?, que se llamaba La Redonda. La Redonda era la más famosa de todas las cantinas, una cantina donde te daban lo que tú quisieras. Ahora sí que te daban lo que tú quisieras. Había un personaje célebre que se llamaba La Martina. ¿Pero cómo le daban lo que uno quisiera? Sí, o sea, te daban tu botanita, tu botanita, tu comidita, cervecita y verdad, y había cosas allá también que la gente quería ir a ver y a disfrutar. ¿De alguna biblioteca? Alguna biblioteca virtual, sí, ándale. Entonces ahí había de todo, fíjate, eran 2 cuadras. Pero pues en aquel tiempo la zona de tolerancia era muy interesante porque inclusive no era muy barata, que digamos, era muy costosa. Bueno, con decirte que llegó a decir don Pedro Hernández, presidente municipal, que se iban a cambiar de espacio, pero no iban a subir los precios. Sí iban a cambiar, pero no. Sí iban a cambiar de espacio, pero sin subir los precios. No. Más cómodos, más seguro, y todo por el estilo. Pedro era un visionario el señor, porque inclusive esa calle ya se proyectaba, inclusive a don Fructuoso Pro, abuelo de los Nieto Pro, por ejemplo, ahí era la calle para ir a ahora sí, se volvió carretera para ir a San Ciro. Correcto. Porque era un callejoncito para llegar a la carretera. No, ¿a dónde? A San Ciro. Ese fue el camino real a San Ciro. A San Ciro de Acosta. A San Ciro de Acosta, porque estaba cerrado, eran huertas de don Fructuoso Nieto Pro. Pero a San Ciro acá. A San Ciro, ya es que llega la Morelos, llegó al reloj. Todo ese lugar eran puros callejones. Correcto. Y el señor le compró, ¿verdad?, a la señora Lucio de Cervantes, y ella fue la que le vendió todos sus pedazos para que hiciera esa calle que hoy conocemos como Morelos. De 2 carriles. Estas son imágenes de mi compañero Rodolfo Villanueva Adón. Ayer las grabó ahí en las ruinas, maestro. Sí. Hay un negocio todavía que abre. De vez en cuando, pero sí abre. Se llama Gisela. Bar Gisela, sí. Esa fue la última que se negó a irse de ahí, de ese espacio, y ahí está. Un terreno muy grande, Todos esos terrenos que ustedes ven ahí son terrenos que tienen 50 metros de largo. Haz de cuenta que es una tira grande. Y la construcción son de medio punto. Y unos de un cuarto de punto, para que veas, en el 1950 el concreto todavía no estaba muy de moda. ¿Sí? Apenas empezaba el concreto y todos los techos, la mayoría de los techos de esas fincas están hechas de un cuarto de punto, de ladrillo. Sí. Con muy rieles. Bien hecho, ¿no? Sí. Pues todavía se han caído porque no le han dado mantenimiento, pero si le hubieran dado su impermeabilizante y cosas por decirlo, los techos todavía seguirían, Sí, como. Porque hay techos todavía en la actualidad, como hablábamos de las casas viejas, que todavía tienen ese tipo de techo de un cuarto de punto, de ladrillo. Así es. ¿Qué se tomaba ahí, maestro? ¿Qué era lo que más se pedía? Bueno,
No sé si usted, porque es un cronista nato de los lugares donde ha estado, porque ya nos dijo que no toma. ¿No? De hecho, esta plática de que no toma, pues dio origen a platicar de la zona de tolerancia. Sí. ¿Qué se servía más? ¿Cerveza? ¿Qué tipo de cerveza? ¿La gente tomaba tequila, mezcal? Hoy está muy de moda el mezcal. Está de moda. Parece ya como de nice tomar mezcal, ¿no? Como una medicina, ya la usan como medicinal para que te alivies del estómago. Sí. ¿Verdad? Los que quieran tomar mezcal. No, ahí se tomaba de lo que tú quisieras. Como te decía, en ese tipo de lugares pues encuentras desde el vino más... Ahí va todo el mundo, la gente, inclusive gente de pudiente de Río Verde, sí, iba a visitar a esos lugares para ver, ¿verdad? Ahora sí que como una distracción, se puede decir, como un día de campo, iban ahí en la noche. Y conocí muchos personajes todavía en 1979 que iban ahí todavía a degustar. ¿Verdad? Y era muy famoso ahí el lugar ese, ¿sí? Fincas grandes, inclusive había lugares, ahora sí, con lo que es tu lugarcito chiquito, y había donde todo el mundo estaba, había reservados, como quien dice, en los espacios esos. Ahorita hablamos de eso, maestro. Oiga, a ver, ¿era la Corona la que dominaba en aquel tiempo aquí? No. Corona, ¿no? ¿La Corona y la Victoria? No, fíjate que la que dominaba en ese tiempo era ¿te acuerdas de la Superior? Sí. ¿La 2X? Sí. Esas eran las buenas en aquella época. Ni Carta Blanca. Carta Blanca posterior. Que son de la misma marca, hay que decirlo. Sí, sí. Y la Carta Blanca cervecería Cuauhtémoc también. Y después empezó a entrar el señor Galdino Martínez con la Corona. Y sí, don Galdino no nomás vendía Corona, vendía otros refrescos como del agua, como esos London Club, refrescos sí, medio raros que se servían en las bebidas, sobre todo en los alcoholes, en los rones, en los brandis, por ejemplo. En aquel tiempo el brandy presidente estaba de moda, el viejo Vergel. El viejo Vergel, el brandy viejo Vergel, sí, maestro. El Azteca de Oro, ¿te acuerdas del Azteca de Oro? Sí, ¿cómo todos no? Esos predominaban en esos tipos de lugares. En ese tipo de lugares. Aunque había para todo, ¿no? Sí. Si uno llevaba poco dinero. Ron Huasteco. Si no, pues una cervecita. Sí, ¿no? O un mezcalito. En aquel tiempo el mezcal era muy barato, Sí. O el tequila Sausa, el tequila Hornitos era muy barato en aquella época. Por supuesto. Maestro, ¿qué obligó a colocar una zona de tolerancia? Y usted ha conocido otras ciudades, no sé, de 100,000 habitantes, bueno, en aquel tiempo no éramos 100,000, no. Póngale, ¿qué? Unos 40,000 quizá, 40,000, sí, 50,000. ¿Qué obligó a una ciudad de 40,000 personas que no obliga a otras ciudades de la misma población a hacer una zona de tolerancia, maestro? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que hasta los padres, hasta el clero decía que era un mal necesario, sí, para evitar conflictos emocionales, conflictos de gente que está media. Y entonces, pues, lugar para poder desfogar esa furia que traían, pues iban a la zona de tolerancia. Ajá. Y entonces no había inclusive los padres estuvieron de acuerdo en aquel tiempo, en 1950, en los 51, 52, de que se cambiara porque estaba en el centro, a 2 cuadras del centro. Había ahí borracheras, golpeados, sí, etcétera, etcétera. Bueno, con decirte que don Pedro Hernández de la Vega tenía su propia cárcel, ¿me entiendes? En la zona, acá en la Quesada, sí, pegada a la vía. Sí. Ahí estaba un cuartito donde si aquel que se portaba mal, ahí lo guardaban. Ahí mismo lo metían. Había una autojusticia, pues. Sí. No, sí había la policía, ¿verdad? Porque en aquel tiempo me acuerdo, creo que estaba el señor Chesani en esa época. Ajá. Y te voy a comentar que inclusive tenían su propio médico. Sí. Estaba la cárcel a un lado y a un lado estaba el doctor revisando a las personas para que estuvieran sanas y pudieran trabajar. Sí, ¿cómo no había un curso? Sí, claro. O sea, la cuestión ahí de las enfermedades, ¿no? Me tocó, por ejemplo, me acuerdo del doctor, inclusive el doctor Aro. Uh-huh. El Aro estuvo ahí como médico cuidando a las muchachas, ¿verdad? El doctor Armodio, por ejemplo. Sí. Fortanelli, inclusive, un tiempo. Estaban ahí. Estaban cuidando que las gentes estuvieran sanas. Y les cobraban 2 pesos, 3 pesos la consulta, nada más. Y alguna que tuviera algún detalle, le daba su medicamento y les daban un dinero para que ellas, mientras se aliviaban, pudieran seguir trabajando. Oye, maestro, ¿y zona de tolerancia por qué? ¿Porque se toleraba cualquier cosa o fue un hombre...? Porque, bueno, decían en San Luis, zona de tolerancia acá por el rumbo de la carretera Matehuala, ¿no? Ajá, correcto. No sé, pero ¿hay otro ejemplo como en Río Verde, en otra ciudad, de una zona de tolerancia como tal? Fíjate que inclusive en la frontera, voy a hablar de Matamoros, Reynosa, Laredo, había un señor que se llamaba don Juan N. Guerra.
que fue inclusive suegro de algunos gobernadores del estado de Tamaulipas. Sí. Él tenía la concesión, bueno, se puede decir de las cervecerías Sí, claro. y todo Sí, aquello. sí, Inclusive en Laredo, por la historia, tenían una zona de tolerancia que estaba amurallada. Uh-huh. O sea, tú para entrar tenías que entrar por una sola puerta y salir por una sola puerta. Uh-huh. Y ahí tenía todo lo que tú quisieras. Inclusive si estabas crudo o estabas enfermo, ahí había un consultorio para que te atendieran. Sí. Y había 120 vestíbulos, bueno, 120 cantinas clandestinas, bueno, clandestinas porque estaban regidas ahí dentro de ese lugar. Digamos que esto se da mucho en la frontera, se trajo este modelo a Río Verde. Se trajo a Río Verde. Innovador, maestro. Igual en Monterrey. Sí. También igual, y empezaron a hacer, no a murallar, sino a hacer calles donde hubiera tugurios. Sí. Pero sí, siempre en muchos lugares, porque decían que era un mal necesario para evitar la delincuencia y sobre todo algunos problemas emocionales. ¿Cómo se llama? La zona de tolerancia terminó cayéndose por este primer embate de la delincuencia organizada, pues por allá del 2007, 8, 9. No, yo creo que poquito antes, fíjate. Sí. Aquí había unos señores, unas policías que era la AFI. La AFI, y ellos empezaron a atacar, o sea, pues a cuidar a los transeúntes, a los ciudadanos, ¿verdad? Ajá. Y que ya no anduvieran en las noches y que, bueno, todos esos pequeños detalles, por ejemplo, a la gente le empezó a ver bien. Sí. Y por eso inclusive la gente empezó a clausurar. Inclusive si vamos a hablar de don Chavo Izar, por ejemplo, ¿verdad? Que en su gobierno, él quería que todo estuviera correcto, ¿verdad? Sí. Igual antes don Chavo, pues don Fausto también, don Fausto estaba de acuerdo a veces y a veces estaba en desacuerdo. Pero en su momento todos los alcaldes toleraron la zona de tolerancia, ¿verdad? Es que mira, cada cantina te da un montón de dinero. Sí. Y si analizamos que hubiera 40 cantinas ahí, vamos a hablar ese chiquito, 40 claro. cantinas, pues ponle tú de a 500 pesos de aquellos. Sí. Por año. Así Entonces es. ya juntábamos un dinero, más el impuesto a los cerveceros, por ejemplo, que vendían cerveza, pues haz de cuenta que era un boom de economía. Así es. Bueno, lo que voy es que entre la autoridad que quería hacer justicia y la delincuencia organizada, pues acabaron con este lugar, ¿no? Sí, los acabaron. Inclusive se dice que llegaron a funcionar ahí, y hay muchas leyendas, inclusive de ahí la zona de tolerancia, que el charro negro y todo eso, que salieron, pero ahí había una economía muy grande. Sí, no, por supuesto. Muy Era grande. un pequeño pueblito ahí, Sí. porque ahí vivía también la gente que trabajaba. Sí. Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo vivía, inclusive por el tren, no había en aquel tiempo transporte, llegaban en tren todas las personas, muchachas o jovencitas que venían de Tampico, de San Luis Potosí. Sí, es a lo que voy, qué bueno que lo toca. El tema de las mujeres que trabajaban ahí, digo que para nadie es un secreto, pues que se ejercía la prostitución con permiso municipal, con permiso de todos, ¿no? Sí. O sea, que este asunto ya actualmente pues sería muy complicado de realizarse en ese sentido. Eran locales, venían de fuera, por el ferrocarril, se asentaron aquí, Yo creo nacieron niños ahí. Muchos. Hay amigos míos de mi edad Ah. que nacieron allí, Ajá. No digo, no es por ética, pero No, muchos claro. amigos míos nacieron allí, inclusive son hijos de hombres ilustres de Río Verde, Uh-huh. y nacieron allí, en la zona. Y como tú dices, yo creo que un 30% eran de aquí de la zona, Sí. pero el 70% venían de Tampico, venían de Valles, venían de San Luis Potosí, de Santa María del Río, venían inclusive hasta de Guadalajara. Claro. Mujeres muy guapas, dice la gente, yo no alcancé tu viejo, pero mujeres muy guapas, que ahora sí, que era costoso estar allí, ¿verdad? Pero bueno, pues, la gente tenía el poder adquisitivo y podían hacerlo. Ahora, ese asunto era como Las Vegas, ¿no? El de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, poco se platicaba de lo que ocurría ahí, ¿no? Sí, inclusive un gobernador amigo, pariente suyo, Ismael Salas, por ejemplo. ¿Vino aquí o qué? Sí, él era, inclusive él fue el que de alguna manera también avalaba todo eso, porque decía que el hombre tenía que tener ciertas cuestiones que tenía que satisfacer, y una de esas era tomar, divertirse, pues trabajaba todo el día, toda la semana, entonces tenía derecho a eso, ¿verdad? Ismael Salas fue el que fue un precursor de la zona de tolerancia, inclusive en San Luis Potosí. Vino aquí. Sí. Estuvo aquí. Muchos, no nomás él, don Gonzalo también conoció Todos muy bien. ellos. Sí, don Gonzalo. ¿Usted no llegó ahí? Yo no llegué ahí, no conocí yo ahí. Pasaba sí, pero que me llegaba a meter, no era de mí. Uno, porque no tomaba. Pues ¿a qué No, iba? pues era así que nomás dicen, pues ¿a qué? Sí. Pero fíjate que muchos amigos que jugaban fútbol conmigo, cuando llegué a Río Verde en el 79, sus mamás eran egresadas de allí.
Sí. Sí. Muchos Eran egresadas de ahí. Eran egresadas de ahí. Entonces muchos de ellos estaban muy contentos porque inclusive a la fecha viven muy bien, ¿eh? Así es. Hicieron fortuna y a la fecha ya maciza las señoras viven bien. Se estigmatizó mucho, ¿no? Quienes trabajaban ahí, ¿no? Que hasta se encerraban de cierta manera como si fuera una comunidad, una mancomunidad ahí. Sí, inclusive fíjate que los solquis, ¿te acuerdas de los solquis? Sí. Ciertos días de la semana, ahora sí que muy temprano sacaban a las muchachas a que les diera el sol. Uh-huh. En el 79 era muy común ver Que eso. les diera el sol, más. Sí, de verdad que sí. Yo, por ejemplo, en ese tiempo yo empezaba a bucear en la media luna. Ajá. Sí, iba a nadar a la media luna. Y encontrábamos muchas muchachas de la zona de tolerancia en la media luna asoleándose. O en los anteojitos, nadando y como cualquiera. Llevaban su lonche y todo. El solquero los esperaba y les regresaba otra vez a su lugar. Antes de las 10 de la mañana ya estaban allí. Ya estaban de regreso en la zona, en la zona de tolerancia. Llamado la zona. La zona. Así se le llama. Sí, inclusive cada una de ahora sí, de las cantinas tenía su nombre. Sí. Todo, ¿cómo no? Bueno, ¿y qué está ahí? Bueno, el tema de las anécdotas y de que espantan y de que el charro negro y que se apareció el diablo y demás, son anécdotas que ocurren en muchos otros bares en otras partes de la República, ¿no? Sí. En realidad habría una como tal, una real. Yo creo, mira, a lo mejor vamos a dejarlo en suspenso porque Sí. sería muy interesante. Pero ya cuando has tomado y medio, o que por ahí te echaste, o comiste algo que no diste haber comido, ¿me entiendes? Pues ya empiezas a ver cosas, empiezas a desfigurar. Y ese tipo de gente que veías era el que platicaba. Pues sí, pues bajo los influjos ahí de todo lo que tú quieras, entonces... ¿Cree que se vendiera droga en 60s, 70s, 80s? Fíjate que sí, no había las drogas que hoy conocemos, pero había, por ejemplo, lo que es la marihuana. La marihuana. Era muy común. Inclusive, muchos amigos, por ejemplo, que pues les gustaba la marihuana y después de ingerir alcohol, pues se sentían superhombres. ¿Cuántas muertes no hubo, por ejemplo, en ese tramito de la Quesada, la calle del Bosque, que después hizo el hospital? Sí. Que cuando fue presidente Galdino Martínez, hizo el hospitalito que está allí, en la calle del Bosque. Sí, lo donó. Y lo hizo precisamente pensando en tanto conflicto que había por allá y sobre todo que agarraba más cerca todo. Pues yo pues ahí paso todos los días a las 5, como a las 5:40 de la mañana. Sí se respira ahí medio grueso el asunto, ¿eh? Bueno, no sé, es una sensación diferente a otros lugares de la ciudad. Sí, hay ciertas energías, volvemos a Sí, hablar. ¿no? Yo creo que... Oye, a los que mataban ahí, ¿sí les hacían justicia, maestro? No, pues todo fue en defensa propia. Quien moría ahí, ¿verdad? Sí, quien moría ahí, pues fue en defensa propia, pues se murió, ¿verdad? Pues porque andaba, ¿quién lo mandó allá? ¿Quién lo mandó allá? Sí, entonces todo fue por lo general en defensa propia, o sea, casi no había la celdita allí al que te portabas mal, que golpeaba a las muchachas o que no quería pagar, pues vente, vamos a guardarte un ratito mientras pagas y ya te vas. O ya no aparecía. Pues algunas veces sí, cuando ya era muy fuerte el ambiente ahí. Pero fíjate, para tener su carcelita, su doctorcito ahí, tener todo, yo creo que estaba bien administrado. Oye, yo le pregunto, como si usted lo supiera todo, ¿quiénes son los dueños? ¿Por qué no ha cambiado ahí? ¿Por qué sigue en ruinas? Fíjate ¿Cuál es su teoría ahí, maestro? Bueno, lo que pasa que gran parte de los terrenos o de las edificaciones eran de las cervecerías. Uh-huh. Por ejemplo, todas las cervecerías en aquel tiempo, los dueños tenían sus espacios, compraron sus espacios para que ya no tener molestias con la presidencia municipal, porque se pagaba un montón de pesos de renta en aquel tiempo. Claro, Don Pedro Hernández no creas que todo fue gratis, me imagino yo, ¿verdad? Me imagino, sino que ya después ya no quisieron pagar ese peso o 2 pesos y decidieron, ahora sí que comprar, y compraron propiedades. ¿A quién? Pues era de don Pedro Hernández, me imagino que a la familia de don Pedro, porque don Pedro murió ya muy grande, ¿eh? Uh-huh. Imagínate, nació en el siglo pasado y murió en 1959. Entonces, para que te des una idea más o menos de plano. ¿Qué otros datos hay ahí, maestro? No, pues eso es lo que estamos platicando un poquito, ¿verdad? Inclusive don Pedro Hernández nació en 18 de octubre, ¿sí? Y muere un 18 de octubre, pero del 59. Eso es lo que te puedo decir de... ¿Por qué no hay fotos de la zona de tolerancia en sus mejores tiempos? Porque no se permitía, ¿verdad? No. Inclusive había convenio con los medios, ¿eh? Ajá. A veces había pleitos macheteados. ¿Nunca salieron en los periódicos? No. Los presidentes municipales tenían su propio... Ahora sí que pues te pego y luego te sobo, como que no está bien, ¿verdad? Mejor así la dejamos.
A mí sí me tocó al principio de los 2000, que sí se acercaban con los reporteros a pedir, no vayas a decir que lo detuvieron aquí afuera de la cantina. Sí. Bueno, te tocó vivirlo en carne propia. Imagínate ya en su efervescencia, por ejemplo, existiendo vamos a hablar, unas 300 personas que vayan todos los días o 400 personas en el Inter de la noche. Yo creo que más de los 4, bueno, no sé cuántos, ¿verdad? Pero un buen porcentaje tuvieron algunos conflictos legales. Por supuesto. Pero la zona de tolerancia, a veces la gente lo ve de mal, pues a lo mejor va, como dijo don Fasto, va el que quiere ir. Sí. Y el que tiene dinero. Y el que no tiene dinero, pues claro que no va a ir. O el que está tranquilo, el que no tiene problemas emocionales, que no tenga problemas, pues no va a ir. Claro. Igual don Chavo Izar era muy, en ese sentido era muy salomónico, se puede decir. Sí, y eso les llama la atención. Pero las construcciones principales estaban bien hechecitas, bien hechecitas, que todavía después de 70 años todavía están ahí. Imagínate nada más. No, hombre, pero está interesante. Sí. Nos han mandando algunas historias ahí de gente que hacía cosas ahí. Y no pasaba nada. El mano negra de don Gonzalo, por ejemplo, ahí agarró un montón de gente. Ajá. Era un lugar donde podías tú encontrar ahora sí que, pues a la gente, ¿verdad?, de aquella época que andaban en esos asuntos, ahí los encontrabas. Unos tenían ahí, a lo mejor eran socios de cantinas, otros a lo mejor eran dueños de cantinas, a lo mejor eran dueños de las muchachas, pero ahí estaba el mano negra encontró mucha gente ahí. Sí. Sí. Y en aquel tiempo había lugares muy, muy apropiados, inclusive para tomarte una cerveza, como el Santander. Muy lo contrario de lo que es una zona de tolerancia. Era más. Un lugar, sí. Más de caché. Sí, donde. Para cerrar negocios y demás. Sí. Los vasos, por ejemplo, de ahí del bar, eran unos vasos muy especiales, especiales para el bar. Uh-huh. Que después platicaremos por qué se llaman. Bueno, es una leyenda, ¿verdad? Pues sí, y ya están reformados. A ver si nos invitan, maestro, ahí al Hotel Santander. Hacer un reportaje que está ahí bastante bueno. Sí, mucha gente importante ahí llegó a dormir. Oiga, pensé que no vamos a sacar mucho de la zona de tolerancia. No, y hablar de ellos, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de algunos personajes, por ejemplo, distinguidos, Ajá. Pues encontramos, por ejemplo, a la célebre Marina, por ejemplo, que estaba, la cantina se llamaba la Cantina Redonda, que está todavía el edificio ahí en Navasolo y Morelos. Y esto me lo platicó, un saludo a Chuy Alvarado, donde quiera que esté por ahí, y a todos los historiadores que por ahí tuvimos una plática sobre esto, y dice que ahí todavía conservan esta casita. Todavía está. Ahí en Navasolo y Morelos. Morelos. Se llamaba la Cantina La Redonda, de la célebre Marina. Así es. Y todavía existe ahí el espacio. Eso se cambiaron para allá. Muy bien. Era de las más famosas, de las más ricas, Pues ahí está parte de la historia de la zona de tolerancia. Sí. ¿Hay condiciones para hacer otra en Río Verde? Fíjate que ¿Se debería de hacer otra? A lo mejor no llamarlo así porque se oye muy, muy, como tú dijiste al principio, medio raro, ¿no? Son una de tolerancia, vamos a tolerar. Yo creo que sin tolerar se puede hacer. Hacer todas las cosas a la medida como debe ser. Como en San Luis Potosí, por ejemplo, hay lugares donde tú tienes un antro, o bueno, un bar, o un lugar donde hay vino, donde hay lo que tenga que haber, pero con su permiso normal, paga sus impuestos, no pasa Sí, nada. no, yo pienso que ya con todo del asunto de la delincuencia organizada, de cómo está la juventud ahora, yo creo que ya no sería muy peligroso. Mucho, muy peligroso. Sobre todo donde hay mucho dinero, donde hay todo esto. Mucho, sí, por supuesto. Y bueno, pues hablando del tema que tiene que ver con la prostitución, que tampoco es algo ya aceptado en estos momentos. Maestro, muchas gracias. No, y muy contento de estar aquí.